Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Algoritmos Matemáticos. En esta oportunidad trataremos el tema ordenamiento de datos 3, específicamente ordenamiento en tablas. Empecemos. Ordenamiento de datos en tablas. Consiste en asignar a los sujetos de la situación una o más categorías establecidas en el problema. Este ordenamiento de datos implica ordenar datos categóricos, es decir, datos que se pueden identificar con nombres o etiquetas, datos cuya naturaleza es cualitativa. Este tipo de datos pueden agruparse en categorías o características en lugar de medirse numéricamente. Ejemplo, tenemos la variable profesión y sus categorías serían las siguientes: abogado, ingeniero, médico, dentista. Tenemos a la variable distrito de residencia y sus categorías serían Los Olivos, Breña, Rímac y Lince, que son distritos de la capital de Lima. Para ordenar datos con estas características debemos de tener en consideración que si el ejercicio o la situación tiene dos variables categóricas, utilizaremos una tabla de doble entrada. Pero si en la situación intervienen más de dos variables categóricas, utilizaremos una tabla de categorías. Observamos ahí las variables, variable X, que viene a ser la primera variable, y variable Y, que es la segunda variable. Ambas tienen categorías. Esta es la tabla de doble entrada. A continuación vamos a presentar la tabla de categorías. Si te das cuenta, es una tabla de doble entrada pero alargada. Observamos tres variables y las tres variables tienen categorías. Esta tabla es una tabla de categorías, pero la más utilizada es una tabla vertical. Nosotros en la mayoría de problemas vamos a trabajar con la tabla de categorías. La tabla vertical, que no se coloca el nombre de las categorías, sino solamente los datos. Se puede utilizar uno u otra de repente criterio. Cualquiera de los dos es válido para la resolución. Lo importante es tener la respuesta correcta. Recomendaciones. Leer el enunciado en su totalidad para determinar cuántas categorías debe de haber y construir la tabla adecuada. Por lo general, en la primera entrada se escribe el nombre de los sujetos y en la segunda entrada las características de ellos. Como vemos acá a continuación, Beto, Pepe, Raúl, Sandro son los nombres. La variable vendría a ser nombre y las categorías Beto, Pepe, Raúl y Sandro. Arriba son las características, la profesión o la ocupación, bailarín, pintor, cantante, escritor. Empezar a asignar las categorías al sujeto con un sí o con un check cada vez que le corresponda a un sujeto cierta categoría. De lo contrario, se le asignará uno. Como ustedes están observando, estamos asignando el sí y estamos asignando el no. El estudiante puede de repente utilizar el otro método en el cual se asigna un check para el sí y un aspa para un no. Tenga siempre en cuenta lo que nos piden, ya que no necesariamente se tendrá que completar la tabla para dar la respuesta. Para completar la tabla adecuadamente, la tabla debe tener presente: a cada sujeto solo le corresponde una sola categoría y a cada categoría le corresponde un solo sujeto, salvo que en el problema nos digan lo contrario. Eso hay que tenerlo bien presente. De esto se va a desprender algunas reglas prácticas que vamos a hacerlo a continuación. Es decir, que si encontramos un sí, completamos con un no los casilleros vacíos de la misma fila y la columna. Miren, acá vemos que hay un sí. Entonces, para completar la tabla, tenemos que completar con no. En esa fila, completamos con no. Y en esa columna, completamos con no. Solamente puede haber un sí. Si en una fila o columna tienen solamente el valor de no y hay un solo casillero vacío, este casillero debe de ser completado por sí. Observamos, mira, en esta fila solamente hay el
valor de no, y hay un casillero vacío. Entonces, necesariamente a ese casillero vacío le corresponde el valor de sí. Y si encontramos el sí, ya sabes que en la columna y en la fila debe estar completado con no. Entonces completamos en la columna con no. Y en la fila ya habían los no necesarios. Otro ejemplo. Miren, en esta columna hay un casillero vacío. Este necesariamente tiene que ser un sí. Lo completamos con sí y ahora en la columna y en la fila debe estar completado con no. Observamos que se completa con no ya tanto en la fila como en la columna. Ejercicios. Coco, Toño y Lalo. Cada uno tiene una mascota, que son loro, gato y perro. No necesariamente en ese orden. Coco le dice al dueño del perro que el otro amigo tiene un gato. Toño le dice al dueño del perro que éste quiso comerse el loro. ¿Qué animal tiene Lalo? Veamos resolución. Primero hay que considerar las dos variables. La variable nombre, cuyas categorías son Coco, Toño y Lalo. Y la variable mascota, cuyas categorías son loro, gato y perro. Veamos la información precisa. Coco le dice al dueño del perro que el otro amigo tiene un gato. Como Coco es el que dice, Coco no tiene perro. Y como habla del amigo, entonces Coco no tiene gato. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta eso. No tiene perro y no tiene gato. En una sola fila, como ustedes están observando, me queda un solo casillero. Ese casillero tiene que ser sí. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente, poner ahí el sí. Ahora, si tengo en el sí, en la fila y en la columna hay que completarlo con no. En la fila ya tiene no y ahora en la columna lo completo con no. Listo. Ahora la siguiente información. Toño le dice al dueño del perro que éste quiso comerse el loro. Entonces Toño no tiene loro. Listo. En una fila yo observo que hay un solo casillero en blanco y los dos que están al costado son no. Entonces necesariamente en ese casillero en blanco tiene que estar el sí. Listo. Y si está el sí, entonces en la columna completo con no. ¿Listo? En esta última fila observo lo siguiente, que hay dos no y un solo casillero en blanco. Ahí tiene que estar el sí. Completo con el sí. Y ahora tengo la tabla completa. ¿Qué animal tiene Lalo? Entonces Lalo tiene perro. Esa sería la respuesta. Siguiente ejercicio. 4 amigas salen de compras. Cada una quiere comprar una prenda distinta. Zapatos, blusa, vestido, guantes. Se sabe que Mariela no necesita zapatos. Vanessa compra un vestido nuevo. Blanca le dice a Sandra: los guantes que vas a comprar tienen que ser blancos. ¿Quién compró la blusa? Resolución. Hago mi tabla de doble entrada. Mi variable nombre, cuyas categorías son Mariela, Vanessa, Blanca y Sandra. Y la compra que van a hacer: zapatos, blusa, vestido y guantes. Muy bien. La información precisa. Mariela no necesita zapatos. Entonces, Mariela, no zapatos. ¿Listo? Vanessa compra un vestido nuevo. Vanessa es la que compra el vestido, entonces voy a poner Vanessa, vestido sí. En la columna y en la fila lo voy a completar con no. No en la columna y no en la fila. Listo. La tercera información. Blanca le dice a Sandra: los guantes que vas a comprar tienen que ser blancos. Como Blanca es la que está hablando, entonces Blanca no va a comprar los guantes. Blanca, no guantes. ¿Quién va a comprar los guantes? Los guantes va a comprar Sandra. Entonces vamos a poner acá, Sandra, sí. En la columna voy a completar del sí con no. Completo ahí el no. Y ahora me voy a dar cuenta que en esta primera fila, escúchenme bien, hay un solo casillero vacío. Y está completado con no. Por lo tanto, en ese casillero tiene que corresponderle un sí. Listo. Pero también, si encuentro un sí, en la columna tiene que estar completado con no. Por lo tanto, lo voy a completar con no. En esta parte, observo en la fila de Blanca que hay 3 no. Entonces, necesariamente acá tiene que haber un sí. Y si hay un sí,
le completo con no. Y listo, estaría la tabla completa. ¿Quién compró la blusa? Vamos a ver que la blusa la compró Mariela, ¿sí o no? Por lo tanto, la respuesta sería Mariela compró la blusa. Ejercicio número 3. Pedro, Luis y Juan son físico, químico y matemático, aunque no necesariamente en ese orden. Se sabe que Luis es amigo del físico y este es el menor de todos. Juan es amigo del químico y este es el mayor. ¿Quién es el físico? Veamos a continuación. Resolución. Estamos observando que tenemos dos variables. La primera variable es el nombre, cuyas categorías son Pedro, Luis y Juan. La segunda variable vendría a ser la profesión. Y son físico, químico y matemático. Pero hay una tercera variable, la relación de edades. En esta relación de edades vamos a observar que es el menor, el intermedio y el mayor. Ahora vamos a empezar a asignar los valores correspondientes a cada categoría. El primer dato es Luis es amigo del físico y este es el menor de todo. De acá se concluye lo siguiente. Que primero, si Luis es amigo del físico, entonces Luis no es físico. Entonces voy a poner acá, Luis no es físico. Y este es el menor de todos, o sea, el físico es el menor de todos. Quiere decir que Luis no es el menor de todos. Hay una conclusión que debemos de sacar de esto, porque estamos en el tema de razonamiento lógico y este tema se utiliza bastante en la lógica bivalente. Quiere decir que si no es menor, tendría que ser lo contrario, tendría que ser mayor. Entonces, no es menor, pero sí es mayor. ¿Listo? Luis es el mayor, entonces voy a colocar el valor que Luis es mayor. Coloco el sí. En la columna se llena de no y en la fila también se llena de no. Ahora el segundo dato. Juan es amigo del químico y este es el mayor. Me está diciendo que Juan es amigo del químico, por lo tanto Juan no es químico. Juan no es químico, ¿ya? Y el químico es el mayor. Entonces, de acá podemos concluir lo siguiente. Juan no es el mayor. Esto quiere decir, en la lógica bivalente, que Juan, como no es mayor, es menor. Entonces podemos poner acá, Juan es el menor, sí, lleno en la columna con no y en la fila también con no. Ahora observo acá, en esta parte, en esta fila para Pedro, hay un espacio vacío y a su costado hay dos no. Por lo tanto, necesariamente tiene que aparecer ahí un sí. Listo, está completo. Ahora vamos a seguir viendo qué es lo que falta. Me dice, el físico, este es el menor de todos. A ver, observamos que el menor vendría a ser Juan, ¿sí o no? Entonces, Juan es el físico. Por lo tanto, vamos a poner acá sí. Y completamos la columna con no y la fila también con no. El químico, acá en esta parte, el químico es el mayor, dice. Entonces observamos que el mayor viene a ser Luis. Por lo tanto, él debe ser el químico. Luis el químico. Completamos la columna con no y la fila también con no. Y finalmente, Pedro tendría que ser el matemático. Ahora, demos la solución. ¿Quién es el físico? El físico es Juan. Siguiente ejercicio. Adela, Mireya, Roger, Darwin van a una heladería y piden cada uno un helado de los siguientes sabores: fresa, vainilla, lugma y chocolate. No necesariamente en ese orden. Si Adela no pide chocolate y Roger no pide fresa ni chocolate, además Mireya pide chocolate y Darwin solo pide chocolate o lugma, ¿quién pide el helado de fresa? Veamos las variables. Una variable es nombre, sus categorías son Adela, Mireya, Roger, Darwin. Y la otra viene a ser el sabor del helado que estamos solicitando, ¿sí o no? Fresa, vainilla, lugma y chocolate. Esas son las categorías del sabor del helado. Veamos la información precisa. Adela no pide chocolate, entonces Adela no chocolate. Roger no pide fresa ni chocolate, entonces acá Roger no fresa, no chocolate. Además, Mireya pide chocolate. Dice que Mireya pide chocolate, le pongo sí. Si encuentro un sí, coloco en la fila el no y en la columna el no. Y ahora nos dicen Darwin solo pide chocolate o luma.
Como Darwin no pide chocolate, entonces ¿qué pide? Pide Lugma, porque ya el chocolate lo pidió Mireia, ¿sí o no? Entonces Darwin pide Lugma. Si encuentro un sí, completo con no en la fila y en la columna. ¿Quién pide el helado de fresa? Como ustedes están observando acá, en esta fila hay 3 no y un solo casillero vacío. A ese casillero vacío le corresponde el sí. Por lo tanto, voy a ponerle ahí el sí. Si encuentro un sí, en la columna y en la fila se completa con no. En la fila ya está completado, en la columna falta completar. Y este es un solo casillero vacío en esta fila y está completado con no, le corresponde un sí. Por lo tanto, le voy a poner sí. Y listo. ¿Quién pide el helado de fresa? Adela pide el helado de fresa. Listo. Siguiente ejercicio. María, Lucía e Irene viven en 3 ciudades diferentes. Lima, Cusco, Tacna estudian una carrera distinta, educación, derecho y arquitectura. No necesariamente en ese orden. Se sabe que María vive en Cusco, Lucía no vive en Tacna, Lucía no estudia educación, quien vive en Tacna estudió arquitectura. ¿Dónde vive Irene y qué estudia? Bueno, tenemos 3 variables. La variable nombre, cuyas categorías son María, Lucía e Irene. La variable ciudad, que es de residencia, cuyas categorías son Lima, Cusco y Tacna. Y la variable carrera que están estudiando, cuyas categorías son educación, derecho y arquitectura. Listo. Veamos el dato. María vive en Cusco. Bueno, veamos María, sí, completo la columna con no y completo la fila con no. Lucía no vive en Tacna. Entonces le pongo Lucía, no Tacna. Y si en esta columna, escúchame bien, hay un casillero vacío y los demás son no, le corresponde acá sí. Y en esta fila también, si hay un casillero vacío, escúchame bien, y los demás son no, le corresponde acá sí, sí o no. Por lo tanto, hay que completar. Acá le pongo sí y lo completo con no en la misma fila y acá le coloco sí. Listo, muy bien. Ahora, Lucía no estudia educación. Lucía no estudia educación, le voy a colocar ahí. No, Lucía no educación. Me dice, quien vive en Tacna estudió arquitectura. Entonces, ¿quién vive en Tacna? Estoy observando acá que Irene vive en Tacna. Entonces, Irene estudia arquitectura, ¿sí o no? Sí. Completo la columna con no y completo la fila con no. Observo que acá, miren, hay un casillero vacío y hay 2 no. Por lo tanto, ahí le corresponde un sí. ¿Listo? Si es el sí, hay que completar la columna también con no. Y observo que en esta fila hay 2 no y un casillero vacío. Entonces ahí le corresponde el sí. Listo. ¿Dónde vive Irene y qué estudia? Irene vive en Tacna y estudia arquitectura. 6. 4 jugadores de ajedrez de 36, 27, 18 y 9 años están jugando. Se sabe que sumando las edades del menor y Juan se obtiene la de Víctor. Uno de los jugadores se llama Alfredo. El mayor tiene el doble de la edad de William. ¿Qué edad tiene Juan? Resolución. Vamos a ver las variables. Como al inicio estábamos viendo, el nombre, las categorías Alfredo, William, Juan y Víctor. Las edades. Bueno, las edades nos dan en el problema 9 años, 18 años, 27 años y 36 años. Muy bien. La información donde podemos empezar es el mayor tiene el doble de la edad de William. ¿Quién es el mayor? El mayor es aquella persona que tiene 36 años, ¿sí o no? Y esos 36 años son el doble de la edad de William. Entonces, ¿William cuánto tiene? Tiene 18. El mayor tiene 36 años y William tiene 18, ¿sí o no? Le pongo sí a William y acá le completo la columna con no y la fila también se completa con no. ¿Listo? La suma de las edades del menor y de Juan se obtiene la de Víctor. ¿El menor cuántos años tiene? 9. Ya, 9 más algo obtengo la de Víctor. Entonces, el menor tiene 9 y Juan tiene 27. ¿Ya? Porque 9 más 27 me va a dar 36. El mayor tiene 36 y el mayor tendría que ser Víctor. Entonces, Víctor tiene 36.
Por lo tanto, Juan tiene 27, le pongo sí, completo con no, tanto en la columna, y Víctor tiene 36. Listo. Muy bien. Completo con no en esta parte de la fila de Víctor, completo acá con un no, y en la columna también se completa con no. Listo, y acá tendría solamente un solo casillero vacío que le corresponde un sí. Y ya estaría la información completa. Uno de los jugadores se llama Alfredo, bueno, eso de ya lo hemos utilizado al inicio. Y vamos a ver qué nos pide. ¿Qué edad tiene Juan? Juan tiene 27 años, como ustedes están viendo, y está cumpliendo adecuadamente esto. Ejercicio número 7. Juan, Tomás, Manuel y Antonio están de viaje con sus esposas, Teresa, Ana, Sofía, Mercedes, de las cuales se sabe. Tomás y su esposa se dirigen a Huancayo. Encuentran en un restaurante a Manuel y Juan con sus respectivas esposas. Después de saludarse, se entabla la siguiente conversación. Teresa, hola, ¿qué tal? ¿Hace mucho que están acá? Sofía contesta, no, recién hemos llegado. ¿Han visto a Ana por el mismo camino? Juan que interrumpe a Sofía. Mira querida, ahí viene. ¿Quién es el esposo de Mercedes? Resolución. La primera variable es esposo, las categorías son Juan, Tomás, Manuel y Antonio. Las esposas, las categorías son Teresa, Ana, Sofía y Mercedes. Empecemos de la información. Tomás y su esposa, que se dirigían a Huancayo, se encuentran en un restaurante a Manuel y a Juan con sus respectivas esposas. Entonces, Tomás viene con su esposa y encuentran a Manuel y a Juan con sus respectivas esposas. De ese dato no puedo hacer mucho y entonces voy a tomar el segundo dato. En ese restaurante se dice lo siguiente. Teresa empieza a hablar. Hola, ¿qué tal? Teresa está llegando a ese restaurante. Dice, hola, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que están acá. Y Sofía ya se encuentra en el restaurante. Sofía contesta, no, recién hemos llegado. Sofía es la que está en el restaurante. Entonces, Teresa está llegando con Tomás. Esa sería la conclusión, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, Tomás y Teresa son esposos. Voy a completar la columna con no y voy a completar la fila con no. Listo. Y ahora, no, recién hemos llegado y han visto a Ana. Ana es la que no está presente. Como Ana no está presente, tampoco su esposo está presente. Sofía ya está en el restaurante. ¿Quién falta? Ana. ¿Quién más falta? De los varones, Tomás está llegando en el restaurante y ahí, según los dos diálogos, está Manuel y está Juan. ¿Quién falta? Antonio. Entonces en el restaurante falta Ana y Antonio. Además de eso, dice, Juan interrumpe a Sofía y dice lo siguiente, mira querida. Cuando Juan interrumpe a Sofía, le dice mira querida, eso quiere decir que Juan y Sofía son esposos. Vamos a colocar esa información acá. Juan y Sofía esposos, completo con no y completo con no, la fila y la columna. Listo. Como te estaba diciendo antes también. ¿Quién está faltando? Tomás y su esposa, Manuel y Juan, respectivamente, han visto a Ana. Bueno, de este texto que he resaltado, estamos observando que está faltando Ana y está faltando Antonio. Por lo tanto, si cada esposo viene con su esposa, quiere decir que Ana y Antonio son esposos. En el restaurante falta Ana y Antonio, por lo tanto, Ana y Antonio son esposos, completo la columna con no, listo, y me quedaría acá un casillero para completar con sí, ¿sí o no? Y este tendría que ser no, ¿listo? Por lo tanto, ya estoy completando lo que falta. Entonces la pregunta sería, ¿quién es el esposo de Mercedes? Y observo, el esposo de Mercedes vendría a ser Manuel. Ejercicio número 8. Ejercicio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2024-1. Área A, Ciencia de la Salud, tomado el 9 de diciembre de 2023. Juan, Mateo y Flavio viven en diferentes lugares. Lince, Lima y Jesús María, no necesariamente en ese orden. Y cada uno practica un deporte diferente. Se sabe lo siguiente. Juan no vive en Lince y Mateo vive en Lima.
El que vive en Lima practica fútbol. El que vive en Lince no practica canotaje. Uno de ellos practica natación. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta la afirmación verdadera? Flavio vive en Lince y practica natación. Juan vive en Lima y no practica canotaje. Mateo vive en Jesús María y practica natación. Flavio vive en Jesús María y practica natación. Juan no vive en Jesús María y practica fútbol. Veamos la resolución. La variable nombre, las categorías Mateo, Juan, Flavio. La variable lugar, las categorías Lima, Jesús María y Lince. La variable deporte, sus categorías fútbol, canotaje, natación. La primera información, Juan no vive en Lince y Mateo vive en Lima. Entonces, Juan no vive en Lince, Mateo vive en Lima. Sí, voy a completar la fila y la columna con no. La columna y la fila. Listo. Acá observo un casillero vacío. Dos no que están a su costado. Ahí le corresponde un sí. Voy a completar con sí. Listo. En cada columna se completa con no y en cada fila. Acá observo un casillero vacío y está dos no. Acá le corresponde un sí. Listo. Ahora dice lo siguiente. El que vive en Lima practica fútbol. ¿Quién vive en Lima? Mateo. Él practica fútbol. Acá le voy a colocar sí. Completo la columna y la fila con no. ¿Listo? Y ahora la otra información. El que vive en Lince no practica canotaje. ¿Quién vive en Lince? En Lince vive Flavio. No practica canotaje. Le pongo no. ¿Listo? Queda acá un casillero vacío. Le corresponde un sí en esta parte. Y acá también le corresponde sí. Completo con no primero. Y ahí le corresponde sí. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta la siguiente información? Flavio vive en Lince y practica natación. Si has llegado hasta acá, te agradezco bastante. No te olvides de suscribirte, dame un like y comenta. Gracias.